Damos inicio al fascinante libro La Odisea, escrito por Homero. Disfrutemos juntos este audioresumen. En tiempos en que muchos dudan de lo que heredan y otros ponen en juicio hasta las más antiguas verdades, también la vida de Homero ha quedado envuelta en sombras. De él se han contado muchas historias, que nació cerca del río Meles, que fue criado y educado en Esmirna, que viajó por muchas tierras, que escuchó leyendas en Ítaca, que perdió la vista en el camino y que el infortunio y la pobreza lo llevaron de ciudad en ciudad, hasta hallar refugio entre pastores, maestros y habitantes admirados por su ingenio. Se dice que en Quíos alcanzó fama, formó discípulos, reunió fortuna y dejó tras de sí el recuerdo de un poeta maravilloso. Aunque su tumba y su vida estén rodeadas más de tradición que de certeza. Pero, aún entre dudas y discusiones, algo parece claro. La Ilíada y la Odisea nacieron de una voz antigua, poderosa y unificadora. Algunos han querido ver en ellas fragmentos reunidos por manos posteriores. Otros creen que fueron cantos transmitidos de memoria, preservados por rapsodas antes de fijarse por escrito. Sea como fuere, la fuerza del poema, su unidad y su grandeza parecen señalar a un solo espíritu creador, capaz de recoger antiguas historias y darles forma inmortal. Y entre todas las versiones de la Odisea, la de Alejandro Pope ocupa un lugar especial. Aunque no fue un traductor riguroso al modo moderno, sí supo vestir el relato con gracia, ritmo y belleza, convirtiéndolo en una obra célebre en su propia lengua. Por eso, esta edición se ofrece con respeto, no solo como traducción, sino como una puerta hacia el mundo antiguo, donde héroes, dioses y destinos aún hablan con voz solemne. La invocación a la divina musa da inicio a la crónica de aquel héroe de ingenio incalculable, que, tras la caída de los muros de Troya, vagó por tierras remotas, conociendo las costumbres de diversos pueblos y sufriendo constantes fatigas en el mar. Ulises, único sobreviviente de su victoriosa flota, tras la impía necedad de sus compañeros, permaneció retenido por la ninfa Calipso durante 7 largos años, consumido por el deseo de ver el humo de su propio hogar. En las cumbres del Olimpo, Júpiter recordó ante los dioses el destino de Egisto para señalar cómo los mortales culpan a la divinidad por las desgracias que sus propias locuras provocan. Minerva, conmovida por el sufrimiento del guerrero, suplicó por su liberación, logrando que el padre de los dioses autorizara su retorno al asegurar que el rencor de Neptuno por la ceguera de Polifemo no podría oponerse al consenso de los inmortales. Con el plan en marcha, se dispuso el envío de Mercurio hacia la isla de Calipso, mientras la diosa de ojos de azur descendió a Ítaca bajo el disfraz de Mentes, soberano de los Tafios. Al llegar, la divinidad encontró el palacio asediado por la insolencia de los pretendientes, quienes malgastaban la hacienda del ausente en festines y juegos de azar ante la mirada del bardo Femio. Telémaco, el joven heredero que soñaba con el triunfo de su padre, recibió al extraño con una hospitalidad ejemplar y lo condujo lejos del estrépito para honrarlo con una comida selecta. Entre susurros de indignación por el saqueo de su casa, el príncipe interrogó al visitante sobre su linaje y el motivo de su arribo, a lo que Minerva, manteniendo su engaño, respondió ser el hijo del sabio Anquíalo y guía de un pueblo dedicado a las artes de la navegación. El huésped,
que transportaba hierro para intercambiarlo por reluciente bronce, explicó que su navío descansaba seguro en el puerto de Retoro, bajo las sombras de los bosques del Monte Nerio. Se presentó como un antiguo aliado de la familia, evocando la lealtad compartida con el anciano Laertes, quien ahora vivía retirado en el campo, abrumado por los años y la tristeza. Con una seguridad que atribuyó a la inspiración divina, aseguró que el héroe extraviado no había muerto, sino que se encontraba retenido en una isla lejana rodeada por el mar y hombres salvajes, prediciendo que su astucia le permitiría burlar cualquier cadena para recuperar pronto su trono. Al observar los rasgos del joven, el visitante reconoció en su rostro la viva imagen del guerrero que partió hacia Troya, aunque el príncipe respondió con amargura que se consideraba únicamente el heredero de la miseria y el infortunio. Ante el ruidoso y desordenado festín de los pretendientes, el invitado inquirió sobre la naturaleza de aquella insolente celebración, lo que llevó al muchacho a confesar cómo los nobles de Samos, Duliquio y Zacinto, devoraban sus riquezas y asediaban a su madre, mientras meditaban su propia ruina. Movida por la compasión, la divinidad disfrazada instó al joven a mostrar su valor, convocando una asamblea para expulsar a los invasores, y le aconsejó emprender un viaje inmediato hacia Pilos y Esparta en busca de noticias fidedignas. Le indicó que, de confirmar la muerte de su progenitor, debía rendirle los honores fúnebres correspondientes y buscar una venganza implacable contra los pretendientes, emulando la gloria alcanzada por el valiente Orestes. El joven agradeció el consejo con la gratitud de un hijo hacia un padre, pero el misterioso navegante, rechazando por el momento cualquier regalo de despedida, partió con la rapidez de un águila y se desvaneció de forma invisible ante los ojos del asombrado príncipe. El joven príncipe reconoció finalmente la naturaleza divina de su visitante, y con el corazón encendido por una mezcla de asombro y pensamientos heroicos, regresó junto a los pretendientes que escuchaban en silencio el canto del bardo Femio sobre los desastrosos pesares de los griegos tras su partida de Troya. Los ecos de la lira alcanzaron las estancias superiores y provocaron el llanto de la prudente Penélope, quien descendió al salón protegida por un velo y escoltada por sus doncellas, para suplicar al músico que cambiara su repertorio por hazañas de dioses y héroes antiguos que no hieran su lastimado pecho. Telémaco, mostrando una madurez inesperada, defendió la libertad del artista, argumentando que el destino impuesto por Júpiter no era culpa del cantor, y exhortó a su madre a retirarse a sus labores del telar, afirmando que el gobierno del palacio era una responsabilidad masculina que le correspondía a él primordialmente. Tras la retirada de la reina, cuya aflicción fue mitigada por un sueño profundo enviado por Minerva, el príncipe enfrentó con firmeza a los pretendientes, exigiéndoles que abandonaran su festín ruidoso y anunciando que al amanecer convocaría una asamblea para decretar su expulsión definitiva bajo la amenaza de una venganza divina. Antinoo y Eurímaco, sorprendidos por la audacia del muchacho, intentaron indagar con astucia sobre la identidad del misterioso extranjero, pero el joven respondió de forma evasiva, atribuyendo la visita a Mentes de Tafos, ocultando su sospecha de que se trataba de una deidad. Al caer la noche y disolverse la reunión, el príncipe se retiró a su cámara acompañado por la fiel Euriclea, la anciana que lo había criado y que ahora cuidaba de sus aposentos con devoción heredada de los tiempos de Laertes. Allí, envuelto en la penumbra y recostado sobre vellones de lana, Telémaco permaneció insomne, mientras meditaba profundamente en las instrucciones de la diosa,
con el alma todavía vibrante por la visión celestial recibida. La luz del alba comenzó a teñir el cielo cuando el joven héroe se levantó, dejando atrás las inquietudes de una noche sin descanso para vestir sus galas reales y ceñir su espada. Majestuoso como un dios, convocó a los nobles a una asamblea solemne, donde el anciano Egipto, marcado por los años y la pérdida de su hijo a manos del cíclope, rompió el silencio, preguntando por el motivo de aquella reunión, tras tanto tiempo de quietud. Telémaco, empuñando el cetro imperial, denunció con voz firme, no una amenaza externa, sino la ruina interna de su hogar, provocada por los pretendientes que devoraban sus rebaños y agotaban sus bodegas en festines interminables. Ante sus quejas, el arrogante Antíoco culpó a Penélope, revelando cómo ella había engañado a los nobles durante 3 años al tejer un sudario para Laertes que deshacía secretamente cada noche, y exigió que el príncipe enviara a su madre de vuelta con su padre Icario, para que éste le buscara un nuevo esposo. Telémaco se negó rotundamente a tal deshonra y pidió la intervención divina, momento en el cual 2 águilas enviadas por Júpiter descendieron del cielo, desgarrándose entre sí. Un prodigio que el augur Aliterces interpretó como el anuncio del sangriento regreso de Ulises y la perdición de los invasores. Pese a las burlas de Eurímaco, quien despreció las profecías y amenazó con mayores saqueos, el príncipe solicitó un navío para viajar a Pilos y Esparta en busca de noticias. Mentor, el fiel amigo de su padre, increpó al pueblo por su cobardía al no defender a su señor. Pero la asamblea se disolvió en el desorden mientras los pretendientes regresaban a sus banquetes. En la soledad de la orilla, Telémaco imploró la ayuda de Minerva, quien, bajo la apariencia de mentor, le infundió el valor de su estirpe y le prometió conseguir una nave y tripulación selecta para partir esa misma noche hacia los dominios de Néstor. Los jabalíes y cabras yacían sacrificados en el patio cuando el joven príncipe regresó al palacio, donde fue recibido por las burlas de Antíoco, quien lo instó a olvidar sus preocupaciones heroicas para entregarse al festín y al vino. Con gélida determinación, el heredero rechazó la invitación al regocijo, declarando que ya no era el niño cuya riqueza podía ser saqueada impunemente y que buscaría justicia contra ellos, ya fuera en Ítaca o en Pilos, sin importar que le negaran una nave. Mientras los pretendientes se mofaban de sus intenciones, imaginando que regresaría con venenos para exterminarlos o que perecería en el mar como su padre, el joven se dirigió a las cámaras del tesoro, un recinto custodiado por la fiel Euriclea, donde se amontonaban el oro, el bronce, vestiduras bordadas y fragante aceite. Allí ordenó a la anciana preparar 12 ánforas del mejor vino y 20 medidas de harina de cebada, pidiéndole bajo juramento que mantuviera su partida en secreto ante la reina durante 12 días para evitarle un dolor prematuro. A pesar de las lágrimas y los ruegos de la nodriza, quien temía por su vida en mares lejanos, los preparativos avanzaron bajo el amparo de la noche, mientras Minerva, adoptando la apariencia física del príncipe, recorría la ciudad reclutando una tripulación valiente y obteniendo una embarcación de Noemón. La diosa intervino además en el palacio, sumiendo a los pretendientes en un sueño pesado y confuso para despejar el camino, tras lo cual, bajo la forma de mentor, condujo al joven hacia la orilla donde la nave aguardaba, lista para zarpar.
Una vez cargadas las provisiones, ambos subieron a bordo y, favorecidos por un viento del oeste, enviado por la deidad, extendieron las velas y surcaron las oscuras olas, mientras realizaban libaciones en honor a los inmortales, navegando sin descanso durante toda la noche, hasta que los primeros rayos del sol marcaron el fin de su travesía. El sol sagrado se elevó sobre las puertas de bronce del cielo para iluminar la tierra, cuando la nave de Ítaca arribó a las costas de Pilo, frente a las venerables murallas de Neleo. Allí, los habitantes se hallaban repartidos en 9 anfiteatros verdes, ofreciendo sacrificios de toros a Neptuno, en una ceremonia solemne que llenaba el aire con el humo de las ofrendas. Minerva, bajo la apariencia de mentor, instó al joven Telémaco a despojarse de su timidez juvenil para dirigirse con confianza hacia el sabio Néstor, asegurándole que las palabras brotarían de su mente inspiradas por los dioses. Pisístrato, hijo del monarca, los recibió con hospitalidad y los condujo ante su padre, ofreciéndoles los primeros brindis y porciones del festín, en señal de respeto. Tras cumplir con las libaciones y saciar el hambre, el anciano Néstor interrogó a los extranjeros sobre su origen, permitiendo que el príncipe revelara su identidad y el propósito filial de su viaje: hallar noticias de su padre, el gran Ulises, de quien no se sabía si había caído en batalla o sucumbido a las tormentas. Conmovido, el veterano de Troya recordó los terribles sufrimientos de la guerra, la pérdida de héroes como Ayax, Aquiles y su propio hijo Antíloco, y elogió la asombrosa semejanza de Telémaco con su progenitor, tanto en voz como en sabiduría. Néstor relató cómo, tras la caída de Ilión, la discordia enviada por Minerva dividió a los jefes griegos, provocando que las flotas se separaran entre los partidarios de Menelao y Agamenón. Él mismo había navegado seguro hasta Pilos, perdiendo el rastro de Ulises, quien decidió regresar para aplacar a los dioses. El anciano narró también el trágico destino de Agamenón a manos de Egisto y la justa venganza de Orestes, alentando al joven príncipe a mostrar un valor similar ante los pretendientes que asediaban su hogar. Aunque Telémaco lamentó que los dioses no le hubieran concedido aún tal fuerza para proteger a Penélope y sus bienes, Néstor mantuvo la esperanza de que el regreso del héroe, solo con ayuda de Grecia, pusiera fin a los agravios, especialmente si la diosa Atenea decidía mostrarle su favor. Néstor alentó al joven Telémaco, asegurándole que, si Atenea lo favorecía con la misma distinción divina que mostró a su padre, los pretendientes pronto verían sus esperanzas reducidas a polvo. Ante el escepticismo del príncipe, el mentor intervino para recordarle que el poder del cielo no tiene límites de tiempo ni lugar, aunque advirtió que ni siquiera los favoritos de los dioses pueden escapar al destino final de la muerte. Deseoso de cambiar de tema, Telémaco interrogó al anciano sobre la caída de Agamenón, y Néstor relató cómo el traidor Egisto, aprovechando la ausencia de los guerreros en Troya, sedujo a la reina Clitemnestra tras desterrar al bardo que custodiaba su virtud. El relato prosiguió con las penurias de Menelao, quien, tras perder a su piloto de Sunión por una flecha de Apolo y ver su flota dispersada por tormentas hacia Creta y Egipto, vagó años acumulando riquezas mientras su hermano era asesinado. Tras advertir al joven que no permanecería demasiado tiempo lejos de su hogar para no perder sus bienes frente a los saqueadores, Néstor le aconsejó viajar a Esparta para consultar al sabio Menelao, ofreciéndole sus propios carros y a su hijo Pisístrato como guía. Al concluir las libaciones nocturnas, la diosa Atenea se reveló ante el asombro de todos al transformarse en águila y emprender el vuelo, lo que confirmó a Néstor
que el príncipe contaba con protección celestial. El anciano rey, tras prometer un sacrificio en honor a la diosa, condujo a sus invitados al palacio para descansar. Al despuntar la aurora, Néstor ocupó su trono de mármol y ordenó a sus hijos preparar un festín sagrado. Trajeron un novillo de las praderas, convocaron a la tripulación de Ítaca y solicitaron al orfebre Lerces que revistiera los cuernos de la víctima con oro dúctil, iniciando así los ritos ante la presencia invisible de la deidad. El anciano rey inició el ritual esparciendo con mano trémula la harina sagrada y rociando el agua sobre el animal, mientras arrojaba al fuego los cabellos cortados de la frente de la víctima. Una vez cumplidos los votos y cubierto el sacrificio con el trigo consagrado, el joven Trasímedes descargó un golpe certero que cortó los nervios del cuello del buey, haciéndolo caer mientras las mujeres de la casa, encabezadas por la reina Eurídice, alzaban un clamor agudo en honor al rito. Entre cánticos y oraciones, los hijos de Néstor alzaron a la criatura en su agonía y el más joven puso fin a su aliento, dejando que la sangre oscura fluyera y humeara sobre la tierra antes de dividir los miembros según la costumbre. El sabio monarca permaneció ante el altar avivando las llamas y vertiendo el vino, mientras los jóvenes rodeaban el fuego con los instrumentos del sacrificio para asar las carnes selectas del banquete. Policaste, la hija menor del linaje, se encargó de bañar al príncipe Telémaco y ungirlo con aceite fragantes, tras lo cual el joven apareció ante los ojos de los presentes con la majestad de un dios, vistiendo una túnica florida para ocupar su lugar junto al soberano. Saciada el hambre y la sed de los comensales, el rey ordenó preparar los caballos de crines sedosas y el carro ligero para el viaje prometido, mandato que sus hijos ejecutaron con prontitud, mientras las sirvientas cargaban provisiones dignas de la nobleza. Telemaco ascendió al reluciente asiento acompañado por Pisístrato, quien tomó las riendas y fustigó a los corceles hasta que las torres de Pilos se hundieron en la distancia y los campos retrocedieron bajo la velocidad del trote. Al caer el sol, los viajeros buscaron refugio en Perea, en la mansión de Diocles, donde disfrutaron de la hospitalidad y el descanso nocturno, antes de que la aurora purpúrea marcara el inicio de la nueva jornada. De nuevo en el camino, el carro rodó sin descanso a través de las llanuras onduladas, hasta que el globo de luz se ocultó nuevamente y la noche se precipitó sobre el paisaje sombreado. La orgullosa Esparta resonó bajo el estrépito de las ruedas cuando Telémaco y Pisístrato alcanzaron el palacio de Menelao, donde el rey celebraba con fasto las bodas dobles de sus hijos. Su hija Hermíone partía hacia el reino de Fitia para unirse al hijo de Aquiles, mientras su hijo Megapentes tomaba por esposa a la hija de Alector. En medio del júbilo y los cantos de un bardo, los viajeros fueron avistados por el fiero Eteoneo, quien consultó al monarca si debían recibir a los jóvenes o enviarlos a otro hospedaje. Indignado por la duda, Menelao reprendió a su servidor, recordando cuántas veces la hospitalidad ajena lo salvó en sus propios viajes, y ordenó que fueran conducidos de inmediato al banquete. Tras ser bañados y ungidos por manos delicadas, los invitados se maravillaron ante el esplendor de la techumbre, que brillaba con el fulgor del ámbar y el marfil, como si fuera la mansión del mismísimo Júpiter, provocando que el anfitrión, al notar su asombro, les hablara con melancolía sobre sus 8 años de errancia por Chipre, Fenicia, Egipto y Libia, tierras donde la abundancia de los rebaños no lograba consolarlo por la pérdida de su hermano Agamenón. El rey confesó que sus riquezas le resultaban amargas al recordar a los valientes caídos en Troya, especialmente al pensar en el destino incierto de Ulises, cuyas penurias
le hacían sangrar el corazón y cuya ausencia marchitaba la vejez de su padre y la juventud de su heredero. Al escuchar estas palabras, Telémaco no pudo contener el llanto y ocultó su rostro tras su manto de púrpura, gesto que no pasó inadvertido para el soberano ni para la bella Helena, quien entró en la estancia con la gracia de la diosa de la casa y reconoció de inmediato en el joven los rasgos inconfundibles del linaje de Ítaca, confirmada la identidad del príncipe por Pisístrato, quien explicó que su timidez le impedía hablar ante un rey tan venerado. Menelao estalló en júbilo al saber que tenía ante sí al hijo de su más querido amigo, aquel que fue espejo de fe constante y a quien, de haber regresado con vida, habría entregado una ciudad entera en Argos para que reinaran juntos en eterna amistad. Pero aquel sueño se había desvanecido, dejando paso a una amarga marea de llanto que contagió a todos los presentes, desde la bella Helena hasta el joven Pisístrato, quien recordó con dolor a su hermano caído en Troya. Fue el propio Pisístrato quien, con la prudencia heredada de su padre Néstor, instó a detener el lamento durante el banquete, sugiriendo reservar los honores fúnebres para la luz del alba. Menelao, admirado por la madurez del joven, accedió a posponer las penas y ordenó que se reanudara el festín. Para aliviar los corazones, Helena vertió en el vino un bálsamo milagroso traído de Egipto, una droga capaz de disipar la furia y el duelo, otorgando una serenidad tal que ni la pérdida de un padre o un hijo podría quebrantar. Bajo este influjo, la reina relató cómo Ulises, disfrazado de mendigo y cubierto de heridas autoinfligidas, se infiltró en Troya para espiar los planes enemigos, siendo ella la única en reconocerlo y guardar su secreto. Tras recibir promesas de lealtad al rey, corroboró la astucia sin par de su amigo, narrando cómo, dentro del caballo de madera, la firmeza de Ulises evitó que los jefes griegos delataran su posición, cuando Helena, inspirada por un numen, imitó las voces de sus esposas para tentarlos. Tras estas historias, los invitados se retiraron a descansar en lechos de púrpura y tapices de oro bajo el pórtico del palacio. Al despertar la aurora, Menelao se vistió con su manto imperial y su espada estrellada para acudir al encuentro de Telémaco, preguntándole con benevolencia si un asunto público o una pena privada lo había traído a través del mar. El príncipe, con el alma encendida por el amor filial, le suplicó que le revelara la verdad sobre el destino de su padre, denunciando la insolencia de los pretendientes que devoraban sus bienes en Ítaca. Indignado, Menelao comparó a tales usurpadores con cervatillos que invaden el cubil de un león ausente, vaticinando que, cuando el soberano regrese, la ruina de los invasores será tan implacable como la furia del monarca de la selva. Menelao continuó su relato, instando al joven Telémaco a escuchar con paciencia la historia de sus propios trabajos, una crónica dictada por la más severa verdad sobre lo que el adivino marino, capaz de perforar los oscuros repliegues del destino, le reveló en las costas de Egipto. Detenido durante 20 días en la isla de Faro por la ausencia de vientos favorables, el monarca vio cómo sus provisiones se agotaban y el vigor de sus marinos decaía, hasta que la diosa Idotea, compadecida de su miseria, se le apareció para revelarle el secreto de su salvación. La deidad le explicó que Proteo, el anciano de los mares y servidor de Néctono, frecuentaba aquellas orillas y que, si lograban capturarlo mediante el engaño, el dios se vería obligado a señalarles el camino de regreso y el estado
de su lejano hogar. Siguiendo las instrucciones de la diosa, Menelao y 3 compañeros valientes se ocultaron bajo pieles de foca, recién desolladas, para camuflar su olor humano con ambrosía divina, aguardando al mediodía, cuando el profeta marino emergió de las profundidades para contar a su rebaño y entregarse al sueño. En ese instante, los guerreros se lanzaron sobre él con gritos de guerra. Proteo, intentando escapar, transformó su figura sucesivamente en un león de espesa melena, un leopardo manchado, un jabalí colmilludo, un dragón escamoso e incluso en agua fluyente, y un árbol de frondoso follaje. Sin embargo, ante la persistencia de sus captores, el dios recuperó su forma original y confesó que la inmovilidad de la flota se debía a la falta de sacrificios debidos a Júpiter, sentenciando que Menelao debía regresar a las aguas del Nilo para ofrecer las hecatombes necesarias antes de ver su patria. Con el corazón herido por la perspectiva de un nuevo y largo viaje, el rey interrogó al vidente sobre el destino de sus compañeros de armas, enterándose con horror de la muerte de Áyax, quien pereció bajo el tridente de Neptuno. Tras desafiar impíamente a los dioses sobre una roca, y del trágico fin de su hermano Agamenón, Menelao supo entonces que el rey de hombres, tras ser desviado por las tormentas hacia el cabo de Malea, había desembarcado en su tierra solo para ser emboscado y asesinado durante un banquete traicionero por el usurpador Egisto y sus cómplices. Un relato que sumió al monarca en una desesperación tal que deseó dejar de ver la luz del sol. Solo el consuelo de Proteo, quien le recordó que el asesino aún vivía para caer bajo su espada o la de Orestes, le devolvió un destello de esperanza, impulsándolo a preguntar por el tercer héroe que, según el dios, aún vagaba perdido en la inmensidad del océano. Proteo reveló entonces que el tercer jefe, el hijo de Laertes, se encontraba cautivo en la remota isla de Calipso, donde, consumido por el llanto, permanecía retenido por el amor de la ninfa, sin barcos ni compañeros para volver a su amada Ítaca. Tras vaticinar a Menelao un destino glorioso en los campos elíseos, el dios se sumergió en las profundidades, permitiendo que el rey regresara a las orillas del Nilo para aplacar a los inmortales con sacrificios y erigir un cenotafio en honor a su hermano. Concluida la travesía y de vuelta en Esparta, Menelao instó a Telémaco a prolongar su estancia, ofreciéndole caballos y un carro espléndido. Pero el joven príncipe, aunque conmovido, declinó los corceles debido a la accidentada y pobre geografía de su isla, aceptando en su lugar una valiosa copa de plata y oro labrada por Hefesto. Mientras tanto, en el palacio de Ítaca, la soberbia de los pretendientes se transformó en pavor cuando Noemón reveló que el príncipe no estaba en sus fincas, sino que había partido hacia Pilos, escoltado por Mentor o por un dios con su apariencia. Antíoco, enfurecido, tramó de inmediato una emboscada para asesinar al joven en su viaje de regreso, seleccionando a 20 hombres para acecharlo en el mar. La noticia llegó a oídos de Penélope a través del heraldo Medón, sumiéndola en una angustia desgarradora al descubrir la doble traición de los pretendientes y la partida secreta de su hijo. Sin embargo, la fiel Euriclea confesó haber ayudado al príncipe bajo juramento de silencio y consoló a la reina, instándola a confiar en la protección de Minerva. Tras purificarse y elevar sus súplicas a la diosa, Penélope se retiró a su lecho, debatiéndose entre la esperanza y el miedo, mientras los conspiradores se hacían a la mar bajo el manto de la noche para cumplir su sangriento designio. Como una leona herida que tiembla por sus cachorros,
Al verse rodeada por cazadores, Penélope se sumió en un sueño intranquilo, donde su angustia fue visitada por una visión enviada por Atenea. La diosa modeló en el aire la figura de Iptima, hermana de la reina, quien atravesó las puertas del palacio para situarse a la cabecera de su lecho y asegurarle que los dioses protegerían el retorno de su hijo. Aunque la reina, aún atrapada en las sombras del sueño, cuestionó cómo su hermana podía conocer su dolor desde tierras tan lejanas y suplicó saber si su esposo Ulises aún vivía o vagaba en el reino de las sombras. El fantasma se negó a revelar los secretos del cielo y se desvaneció como una ráfaga de viento. Al despertar, Penélope sintió que su corazón se dilataba con una esperanza renovada, ignorando que en ese mismo instante los pretendientes navegaban hacia la pequeña y rocosa isla de Asteris para guardar del momento de asesinar a Telemaco. Mientras tanto, al despuntar una nueva aurora, los dioses se reunieron en consejo bajo la majestad de Júpiter, donde Atenea denunció la injusta retención de Ulises en la isla de Calixto y el complot contra su heredero. Movido por sus palabras, el soberano de los cielos envió a Hermes, el mensajero de las sandalias aladas, con la orden irrevocable de que la ninfa liberara al héroe, decretando que éste debía partir solo en una balsa y alcanzar en 20 días la tierra de los feacios, quienes lo honrarían y lo enviarían a su patria cargado de tesoros. Hermes cruzó los mares como una gaviota en busca de sustento hasta llegar a la fragante gruta de Calixto, un lugar de belleza divina, rodeado de bosques de cipreses, vides cargadas de racimos y fuentes cristalinas que serpenteaban entre violetas. Allí encontró a la ninfa, tejiendo con una lanzadera de oro, mientras el desdichado Ulises permanecía apartado en la orilla, con los ojos anegados en lágrimas y fijos en el horizonte de su tierra perdida. Tras recibir a Hermes con néctar y ambrosía, Calixto escuchó el mandato divino con el alma estremecida, y aunque protestó amargamente contra la envidia de los dioses que siempre castigaban los amores entre inmortales y hombres, terminó por someterse a la voluntad de Júpiter para evitar su cólera. La diosa buscó entonces a Ulises entre las rocas de la playa para anunciarle que, aunque carecía de naves o tripulación, lo ayudaría a construir una embarcación y le daría consejo para enfrentar nuevamente los peligros del abismo, permitiendo que el héroe abandonara por fin los brazos de quien ya no lograba cautivar su corazón. Calixto se acercó entonces al héroe, que consumía su vida en llantos frente al mar, para anunciarle que era libre de partir y que debía construir una balsa de troncos con sus propias manos. Aunque el receloso Ulises la obligó a jurar por la laguna Estigia que no tramaba un nuevo daño contra él. La ninfa lo convenció de su sinceridad y tras un último banquete donde intentó en vano tentarlo con la inmortalidad y su propia belleza divina, frente a la de la mortal Penélope, le entregó las herramientas necesarias. Con un hacha de doble filo y gran destreza, el guerrero derribó 20 árboles, ensambló los maderos, levantó un mástil y fabricó velas con telas de la propia diosa, logrando botar la embarcación al 5.º día, tras recibir provisiones y aceites fragantes. Durante 17 noches navegó guiado por las Pléyades y la Osa Mayor, hasta que las montañas boscosas de Esqueria aparecieron en el horizonte como un escudo sobre las aguas. Sin embargo, Poseidón, al regresar de Etiopía y descubrir el avance de su enemigo, desató una tempestad pavorosa que quebró el mástil y lanzó a Ulises al abismo. A punto de perecer bajo el peso de sus ropas empapadas, el héroe
fue auxiliado por la diosa marina Ino, quien, en forma de gaviota, le entregó un velo sagrado y le ordenó abandonar la balsa para nadar desnudo hacia la costa de los Feacios. Tras dudar y ver cómo un golpe de mar desintegraba sus maderos, Ulises se ciñó el velo y se lanzó al oleaje, donde Atenea intervino para calmar los vientos y guiarlo durante 2 días y 2 noches de agonía. Al tercer día, tras ser casi destrozado contra los acantilados y salvado por su propia prudencia al buscar la desembocadura de un río, el náufrago imploró el favor del dios de las aguas, quien detuvo su corriente para recibirlo en un remanso de paz. Exhausto, sin aliento y con el cuerpo lacerado por la sal, Ulises devolvió el velo a las olas, según lo prometido, y buscó refugio en un espeso olivar, donde se cubrió con un lecho de hojas secas como quien protege una brasa entre las cenizas, entregándose por fin a un sueño reparador enviado por Atenea para sepultar sus fatigas. Atenea, la doncella guerrera, descendió veloz desde las alturas celestiales hacia Feacia, mientras el fatigado viajero se entregaba al descanso, buscando el palacio del sabio Alcinoo para asegurar el destino de su protegido. Allí, bajo el silencio de la noche, la diosa se filtró en la alcoba de la hermosa Náusica y, tomando la forma de una de sus queridas compañeras, la reprendió suavemente por su indolencia, instándola a preparar sus galas nupciales ante la cercanía de su boda. Al despuntar el alba, la joven princesa obtuvo de su padre un carro tirado por mulas y cargada con vestiduras reales y provisiones preparadas por la reina. Partió con sus doncellas hacia las límpidas corrientes del río. Tras lavar las túnicas y extenderlas al sol, las jóvenes se entregaron a un juego de pelota que, por intervención de la diosa, terminó con un grito colectivo que despertó a Ulises en su lecho de hojas, cubierto apenas con una rama de olivo para ocultar su desnudez y deformado por la costra de sal del océano. El héroe emergió de la espesura como un león hambriento, provocando la huida de las criadas, excepto de Náusica, a quien Atenea infundió valor. Con palabras llenas de prudente elocuencia, Ulises comparó la belleza de la joven con un tierno brote de palma de Delos y le suplicó piedad y un harapo con que cubrirse. Conmovida por su noble porte y sus desdichas, la princesa le ofreció mantos, aceites perfumados y alimento, reconociendo en él a un protegido de los cielos. Una vez que el héroe se hubo lavado y Atenea hubo realzado su figura con un resplandor divino y rizos de jacinto, Náusica quedó maravillada por su transformación y, deseando en secreto un esposo de tal valía, le dio instrucciones para llegar a la ciudad. Debía seguir el carro a pie para evitar los rumores maliciosos de los rudos marineros feacios, y al llegar al palacio, buscar directamente el favor de la reina para asegurar su regreso a casa. Náusica, tras instruir al héroe, partió hacia la ciudad, haciendo restallar su látigo de plata sobre las mulas, mientras Ulises aguardaba en el bosque sagrado de Atenea, elevando súplicas a la diosa, quien, aunque escuchó sus ruegos, evitó manifestarse por temor a la ira de su tío Poseidón. Al caer la tarde, el náufrago emprendió el camino hacia la capital, protegido por una densa niebla mística que la propia Atenea vertió sobre él para hacerlo invisible a los ojos de los rudos marineros feacios. Bajo el disfraz de una joven que portaba un cántaro, la diosa le salió al encuentro y lo guió por las magníficas calles, advirtiéndole sobre el carácter huraño de su pueblo y aconsejándole que buscara la clemencia de la reina Arete, una soberana amada por todos y descendiente del linaje de Neptuno. Al llegar frente al palacio, Ulises
quedó maravillado ante una arquitectura que resplandecía como el sol, con muros de bronce, puertas de oro y guardianes de plata esculpidos por el mismo Hefesto. Fuera, un jardín eterno de 4 acres ofrecía frutos maduros en todas las estaciones, regados por fuentes celestiales. Envuelto aún en su nube de invisibilidad, el héroe cruzó el umbral y se postró a los pies de la reina, justo cuando la niebla se disipaba, causando el asombro de los nobles que celebraban un banquete. Con humildad, solicitó protección y el regreso a su patria, tras lo cual, por consejo del anciano Equenio, el rey Alcinoo lo levantó de las cenizas del hogar para sentarlo en un trono de honor y agasajarlo con vinos y manjares. Ante la curiosidad de Arete, quien reconoció en el extranjero las vestiduras tejidas por sus propias manos, Ulises relató con pesar su larga estancia de 7 años en la isla de Ogygia, junto a la ninfa Calipso, y cómo, tras ser su balsa destruida por el rayo de Júpiter, la fortuna lo había arrojado a las costas de Feacia. Ulises explicó que permaneció retenido contra su voluntad durante 7 años en la isla de Ogygia, bañando con lágrimas el lecho ambrosial de Calipso, hasta que, en el 8º año, la ninfa lo dejó partir por mandato de Júpiter o por un cambio en su propio corazón. Tras 17 días de navegación en una balsa provista de dones, una tormenta desatada por Neptuno lo arrojó a las escarpadas costas de Feacia, donde logró salvarse al encontrar la desembocadura de un río y refugiarse bajo el follaje de un bosque hasta que el sol de la tarde secó el rocío de su sueño. Al despertar por las voces de unas doncellas, suplicó ayuda a una joven de belleza divina, que con una sabiduría impropia de su edad, le otorgó alimento y las ropas que vestía. Relató que el rey Alcinoo aceptó tras disculpar la cautela del extranjero al no entrar en la ciudad junto a la princesa. El monarca, impresionado por la nobleza del huésped, llegó a desearlo como yerno, pero prometió que, si prefería marchar, sus veloces marineros lo llevarían a su patria en un solo día, incluso si ésta se hallara más lejos que Eubea, tras lo cual todos se retiraron a descansar en lechos de púrpura bajo el pórtico. Al amanecer, Alcinoo convocó un consejo junto al puerto donde Atenea, disfrazada de heraldo, incitó a la multitud a contemplar al viajero, a quien dotó de una estatura y una gracia majestuosas para asegurar su renombre en los juegos venideros. Tras preparar una nave con 52 jóvenes expertos y organizar un banquete con bueyes y cerdos en el palacio, el rey presentó al ciego Demodoco, el bardo bendecido por la musa con el don del canto, aunque privado de la vista, quien conmovió a Ulises hasta las lágrimas al relatar la antigua disputa entre él y Aquiles en Troya. Al notar el rey que el extranjero ocultaba su rostro bajo su manto púrpura para llorar, detuvo la música y ordenó dar inicio a los juegos atléticos de carrera, lucha, salto y lanzamiento de disco, donde destacaron los hijos del rey y el fuerte Eurial ante una muchedumbre entusiasta. Laodamante, hijo de Alcinoo, invitó entonces a Ulises a probar su fuerza, pero ante la negativa del héroe, abrumado por sus penas, Euralio lo insultó comparándolo con un mercader codicioso, ajeno a la gloria del deporte. Herido por la calumnia, Ulises reprochó al joven su falta de entendimiento y, lanzándose a la arena, arrojó un disco de piedra mucho más pesado que los anteriores, con tal ímpetu que, según señaló Atenea bajo otra forma, superó por mucho todas las marcas anteriores. El héroe, recobrando su orgullo, desafió entonces a cualquier feacio a igualar su tiro, reafirmando su valor ante la mirada asombrada de los anfitriones. Orgulloso ante el desafío, el huésped
proclamó su maestría en las artes heroicas, asegurando que en el manejo del arco solo el gran Filoctetes lo superó en las llanuras de Troya, y que únicamente ante los héroes de eras antiguas o los propios dioses cedería la gloria. Admitió, sin embargo, que sus piernas, debilitadas por el hambre y los azotes de la tempestad, no podrían competir en la carrera, pues los años y el infortunio habían mermado su agilidad. Ante estas palabras, el rey Alcinoo intervino con benevolencia para calmar los ánimos, reconociendo que el valor del extranjero ya había quedado probado, y que los feacios, aunque no destacaban en la lucha o el arco, eran inigualables en la navegación, el canto y la danza. Siguiendo el mandato real, el bardo Demodoco deleitó a la asamblea con el relato de los amores prohibidos entre Marte y Venus, y cómo el ingenioso Vulcano los atrapó en una red invisible, provocando la risa incontenible de los dioses olímpicos. Tras una exhibición de baile, con una pelota de color púrpura que asombró a Ulises, el monarca ordenó a los 12 príncipes del reino que ofrecieran al invitado talentos de oro y vestiduras finas, mientras Euríalo, arrepentido de su ofensa, le entregó una espada de bronce con empuñadura de plata y vaina de marfil como prenda de paz. Ulises aceptó el presente con gran gratitud y después de purificarse en un baño caliente preparado por la reina Arete y asegurar sus tesoros en un arca con un nudo complejo, se encontró con la joven Náusica, quien le pidió que nunca olvidara que le debía la vida. Durante el banquete nocturno, el héroe honró el barco ciego con una porción selecta de carne y le pidió que cantara la historia del caballo de madera y la caída de Troya. Pero, al escuchar la narración de su propia astucia y los horrores de la batalla, rompió a llorar amargamente, comparado por el narrador con una viuda que llora sobre el cuerpo de su esposo caído. Al notar nuevamente su congoja, Alcinoo detuvo la música y tras recordar la profecía de que Poseidón castigaría algún día sus naves por ayudar a los náufragos, instó formalmente al invitado a revelar su verdadero nombre, su patria y la razón de su inmenso dolor por el destino de los griegos. Ulises, rompiendo finalmente su silencio, reveló su nombre ante la corte de Alcinoo, proclamando con orgullo su origen de la pedregosa pero amada Ítaca, y confesando que ni los encantos de Calipso ni las artes mágicas de Circe lograron jamás apartar de su pecho el deseo de volver a su hogar. Comenzó entonces el relato de sus desventuras desde la caída de Ilión, narrando cómo los vientos lo llevaron primero a la tierra de los Cicones, donde tras saquear la ciudad de Ismaro, la indisciplina de sus hombres permitió un contraataque que le costó la vida a 6 compañeros por cada nave. Una tempestad enviada por Júpiter los arrastró luego durante 9 días hasta el país de los lotófagos, una raza hospitalaria cuya flor narcótica hacía que quien la probase olvidara su patria, obligando al héroe a encadenar a sus propios hombres para poder huir de aquel olvido dulce y fatal. Al continuar su viaje, arribaron a una isla fértil y boscosa, poblada solo por cabras salvajes, situada frente a la tierra de los cíclopes, gigantes bárbaros, que vivían sin leyes ni asambleas en cuevas profundas. Movido por la curiosidad, Ulises desembarcó con 12 compañeros y un odre de vino excepcional, donde el sacerdote Marón, y se adentró en la caverna del monstruoso Polifemo, un pastor colosal, cuya estatura recordaba a la cima de una montaña cubierta de maleza. Pese a los ruegos de sus amigos para huir con los quesos y el ganado encontrados, el héroe aguardó el regreso del gigante, quien al llegar cerró la entrada con una roca inamovible y tras descubrir a los intrusos,
devoró a 2 de ellos con la ferocidad de una bestia salvaje. Atrapados en la cueva, Ulises ideó un plan astuto para vengar a sus caídos. Tras embriagar al monstruo con el vino divino, le aseguró que su nombre era Nadie. Y mientras el gigante dormía en un estupor de sangre y vino, hundió junto a sus hombres una estaca de olivo ardiente en su único ojo. Los alaridos de Polifemo atrajeron a otros cíclopes, pero cuando estos preguntaron quién lo hería, el gigante respondió que nadie lo mataba por fraude, lo que llevó a sus hermanos a retirarse creyendo que se trataba de un mal enviado por los dioses. Para escapar de la cueva al amanecer, Ulises ató a sus hombres bajo los vientres de los carneros más gruesos, ocultándose él mismo bajo el vellocino del carnero guía, logrando así burlar las manos del gigante ciego que palpaba los lomos del ganado al salir. Una vez a salvo en su nave, el héroe no pudo contener su orgullo e insultó a Polifemo revelando su verdadera identidad, lo que provocó que el gigante lanzara enormes rocas que casi hunden la embarcación y elevara una maldición a su padre Neptuno, rogando que Ulises nunca regresara a Ítaca o que lo hiciera solo. Tras largos años de sufrimiento y encontrando nuevas desgracias en su casa, el dios del mar escuchó la plegaria mientras la flota, entristecida por los muertos, pero aliviada por los vinos, retomaba su incierto rumbo a través del abismo. Tras abandonar la tierra de los cíclopes, la flota alcanzó la isla flotante de Eolia, donde el rey Eolo, señor de los vientos, hospedó a los viajeros durante un mes entero antes de entregarles un regalo prodigioso, una bolsa de cuero que encerraba todos los vientos tempestuosos para asegurar un regreso tranquilo. Sin embargo, cuando ya divisaban las costas de Ítaca y las hogueras de sus hogares, la codicia y la desconfianza se apoderaron de los marineros, quienes, creyendo que el saco ocultaba tesoros, desataron los nudos de plata y liberaron una tormenta furiosa que los arrastró de vuelta a Eolia, de donde fueron expulsados por el rey al considerarlos malditos por los dioses. El infortunio continuó en la ciudad de los Lestrigones, unos gigantes, antropófagos, que destruyeron 11 de las 12 naves lanzando rocas desde los acantilados, dejando a Ulises con un solo navío para arribar a la isla de Ea, el hogar de la hechicera Circe. Allí, una expedición liderada por Euríloco descubrió el palacio de la diosa rodeado de lobos y leones domesticados por la magia. Pero al aceptar un banquete de la deidad, todos los hombres, excepto su cauteloso líder, fueron transformados en cerdos tras probar una pócima que les robó la memoria. Ulises, decidido a rescatarlos, se internó en el bosque donde recibió del dios Hermes la planta sagrada llamada Moli, cuya virtud neutralizó los hechizos del Circe y le permitió, bajo amenaza de espada, obligar a la diosa a devolverle su forma humana, la cual recuperaron con una juventud y belleza renovadas. Tras un año de estancia en el palacio, donde el tiempo transcurrió entre banquetes y goces, el héroe, instado por sus compañeros que añoraban la patria, solicitó su partida a la hechicera. Ella accedió, pero le reveló que antes de ver Ítaca, debía emprender un viaje aterrador hacia las regiones de las sombras y la muerte, para consultar el alma del adivino Tiresias, siguiendo las instrucciones de la diosa para navegar hasta los confines del océano y realizar los sacrificios necesarios en la entrada del Hades. La tripulación se dispuso a abandonar la isla con el corazón encogido por el temor a lo desconocido, mientras la aurora comenzaba a iluminar su partida. El Penor, el más joven de la tripulación y el hombre de escaso juicio, entregado siempre a los excesos del vino, encontró un final trágico y absurdo en la isla del Circe, al caer desde lo alto de una torre
donde dormía su embriaguez, rompiéndose el cuello y descendiendo su alma a las sombras, antes de que sus compañeros pudieran siquiera notar su ausencia. La noticia de que el viaje no terminaba allí, sino que debían surcar los mares hasta los confines del mundo para descender al reino de los muertos y consultar al adivino Tiresias, sumió a los hombres en una desesperación profunda, manifestada en llantos y lamentos que de nada sirven ante el destino. Tras aparejar la nave y navegar bajo un viento favorable, enviado por la diosa, alcanzaron la tierra de los cimerios, un lugar envuelto en brumas eternas, donde el sol jamás brilla. Y allí, siguiendo los ritos sagrados, abrieron una fosa en la tierra para ofrecer libaciones de vino, miel, leche y agua, coronadas con la sangre de víctimas negras. Una multitud de sombras espectrales donde doncellas quejosas, hasta guerreros con heridas aún abiertas, emergió con alaridos que helaron la sangre del héroe, quien, espada en mano, impidió que las almas probaran la sangre hasta que apareciera el profeta tebano. La primera sombra en acercarse fue la del desdichado Elpenor, cuyo cuerpo yacía aún insepulto en Ea, y tras suplicar con lágrimas un entierro digno y un túmulo adornado con su remo para ser recordado, dio paso a la figura de Anticlea, la madre de Ulises, cuya presencia llenó de dolor filial al guerrero, aunque tuvo que apartarla momentáneamente para cumplir su misión. Finalmente, Tiresias se manifestó con su cetro de oro y tras beber de la ofrenda, reveló las pruebas que aguardaban: la ira persistente de Neptuno por la ceguera del cíclope y la advertencia crucial de no dañar las vacas sagradas del sol en la isla de Trinacía, pues hacerlo, solo Ulises sobreviviría para regresar a una Ítaca asolado por pretendientes insolentes. El vidente también le encomendó una última tarea, tras recuperar su reino: viajar tierra adentro con un remo al hombro hasta encontrar gentes que no conocieran el mar, para allí aplacar definitivamente al dios de los océanos con sacrificios. Al retirarse el adivino, Anticlea pudo al fin reconocer a su hijo y le relató con tristeza cómo la espera y la nostalgia por él habían consumido su vida hasta llevarla a la tumba, describiendo además la soledad de su anciano padre Laertes y la fidelidad inquebrantable de Penélope. Ulises intentó 3 veces abrazar la sombra de su madre, pero sus brazos solo encontraron el aire vacío, aprendiendo así la amarga ley de la muerte que despoja al alma de toda sustancia carnal. Tras este encuentro, desfilaron ante él las sombras de reinas y heroínas de tiempos antiguos, como Tiro, Antíope y la desdichada Yocasta, cada una relatando sus linajes y las tragedias que las unieron a los dioses, antes de que el desfile de espectros se tornara más denso y sombrío. Efimedia fue la siguiente en aparecer ante la fosa, relatando cómo concibió de Poseidón a los gigantes Otos y Efialtes, jóvenes de tal magnitud que a los 9 años ya desafiaban a los mismos cielos, intentando apilar las montañas sobre el Olimpo, hasta que las flechas de Apolo truncaron su crecimiento antes de alcanzar la madurez. Tras el desfile de heroínas como Fedra, Procris y la desdichada Ariadna, Ulises interrumpió su relato en la corte de los Feacios, abrumado por la melancolía y el deseo de descanso. Pero la reina Arete y el sabio Equeneo, cautivados por su elocuencia y porte majestuoso, instaron al rey Alcinoo a colmar al héroe de tesoros y prolongar su estancia una noche más. El monarca, reconociendo en Ulises un alma noble, ajena a los engaños de los vagamundos comunes, le pidió que narrara si en las sombras vio también a sus compañeros de armas caídos en Troya.
a lo que el guerrero accedió describiendo el desgarrador encuentro con Agamenón, quien apareció llorando amargamente para relatar cómo fue asesinado en su propio hogar por su esposa, Clitemnestra, y el amante de ésta durante el banquete de bienvenida. El espectro del rey advirtió a Ulises sobre la perfidia femenina, aconsejándole regresar a Ítaca bajo disfraz, y se lamentó de no haber podido ver a su hijo Orestes antes de morir. Antes de dar paso a las sombras de Aquiles, Patroclo y Ayax, Aquiles, con su habitual orgullo, confesó que preferiría ser el más humilde de los siervos en la tierra, antes que reinar sobre todas las naciones de los muertos. Aunque su semblante brilló de gozo al escuchar las hazañas y el valor de su hijo Neoptólemo en la caída de Troya. Sin embargo, Ayax se mantuvo aparte, sumido en un silencio rencoroso por la disputa de las armas de Aquiles, y se alejó con desdén hacia la oscuridad profunda, a pesar de las palabras conciliadoras de su antiguo rival. En las llanuras más remotas del Hades, Ulises divisó a Minos, juzgando a los muertos, al gigante Orión persiguiendo fieras espectrales y a los condenados a tormentos eternos, Ticio devorado por buitres, Tántalo rodeado de agua y frutos que se desvanecían al tacto, y Sísifo empujando eternamente una roca que siempre volvía a caer. Finalmente, la sombra de Hércules se acercó para comparar sus propios trabajos terrenales con las penas del héroe, antes de que una multitud de espectros con gritos espantosos y la amenaza de la cabeza de la gorgona obligaran a Ulises a huir hacia su nave, donde sus hombres reemprendieron la navegación velozmente, mientras las costas del inframundo se perdían en la distancia. Las colinas de Ea surgieron pronto entre las olas, marcando el regreso de la expedición al hogar de Circe, donde, tras rendir los honores fúnebres debidos a Elpenor, con una pira y un túmulo coronado por su remo, la diosa descendió para ofrecerles un banquete de carnes y vino generosos antes de su partida definitiva. Al caer la noche, la hechicera reveló en privado los peligros inminentes que acechaban en el mar, advirtiendo primero sobre las sirenas, cuyas voces melodiosas hechizan a los hombres para conducirlos a una muerte segura entre prados llenos de huesos blanqueados. Instruyó que toda la tripulación debía tapar sus oídos con cera blanda, mientras que el líder, si deseaba escuchar el canto, debía ser encadenado con firmeza al mástil, con la orden estricta de apretar las ligaduras si suplicaba ser liberado. Más adelante, el camino se dividía entre las rocas errantes, que destruyen incluso a las aves, y el estrecho custodiado por dos monstruos atroces. Escila, una criatura de 12 pies deformes y 6 largas cabezas con triples hileras de dientes que devora a cuantos marineros alcanza desde su cueva. Y Caridis, un remolino rugiente que 3 veces al día engulle y vomita el océano con una fuerza que ni el mismo Poseidón podría contrarrestar. Circe aconsejó navegar cerca de Escila, prefiriendo perder a 6 hombres que perecer todos en el abismo, y reiteró la advertencia sagrada de no tocar los rebaños del sol en la isla de Trinacia, pues el castigo por tal impiedad sería la destrucción total de la nave y la pérdida de todos los compañeros. Al despuntar el alba, los navegantes se hicieron a la mar y lograron superar la prueba de las sirenas gracias a la cera y las cadenas. Pero al llegar al estrecho, el terror se apoderó de ellos mientras Caridis bramaba en el fondo del abismo. Fue en ese instante de distracción cuando Escila se lanzó desde la roca y arrebató a 6 de los mejores guerreros, cuyos gritos desesperados
persiguieron a sus amigos mientras eran devorados en la guarida del monstruo. Con el corazón destrozado, alcanzaron finalmente la isla de Helios, donde las súplicas de Euríloco y el cansancio extremo obligaron al capitán a desembarcar a pesar de los negros presagios. Durante un mes, los vientos del sur impidieron la partida y agotaron las provisiones, hasta que la hambruna empujó a los hombres, aprovechando el sueño de su líder, a sacrificar las vacas sagradas bajo la falsa promesa de erigir un templo al dios en el futuro. La venganza divina no se hizo esperar. Lampetia llevó la noticia al sol y ésta exigió justicia a Júpiter, quien, apenas la nave se hizo de nuevo a la mar, lanzó un rayo abrasador que destrozó el navío en medio de una tempestad furiosa. Todos los marineros perecieron en el mar sulfuroso, dejando al capitán solo, aferrado a los restos del mástil y la quilla, derivando de nuevo hacia el horror de Carídis, de la cual escapó milagrosamente colgándose de las ramas de una higuera hasta que el mar le devolvió su madero. Tras 9 días de lucha contra las olas, las corrientes lo llevaron a la isla de Ogygia, donde Calipso lo acogió en sus fragantes moradas, poniendo fin así al largo relato de sus desgracias ante la corte de Alcinoo. El rey Alcinoo ordenó que se entregaran más tesoros al heroico viajero, y tras realizar los sacrificios y libaciones pertinentes en honor a Zeus, mientras el bardo Demodoco deleitaba a los presentes con su lira, el noble navegante se despidió con gratitud de los feacios y de la reina Arete, partiendo finalmente al atardecer en una veloz embarcación que surcaba las aguas con la rapidez de un halcón. Mientras el héroe permanecía sumido en un sueño profundo y reparador que borraba de su memoria años de fatigas y combates, los marineros alcanzaron las costas de Ítaca al amanecer y lo depositaron con delicadeza en la arena de la bahía de Forcis, protegida por rocas escarpadas y presidida por un antiguo olivo cerca de una gruta sagrada de las ninfas, dejando a su lado todas las riquezas recibidas antes de emprender el regreso. Sin embargo, la furia de Neptuno por el auxilio brindado al navegante no se hizo esperar, y con el consentimiento de Zeus, el dios transformó la nave de los feacios en una roca eterna frente al puerto para escarmiento de su pueblo, quienes espantados prometieron cesar sus escoltas a extranjeros y sacrificar 12 toros para aplacar la deidad. Al despertar en su tierra natal, el héroe no pudo reconocerla debido a una densa niebla esparcida por Palas Atenea para proteger su identidad. Y tras lamentar amargamente su suerte, creyéndose abandonado en una región extraña, recibió la visita de la diosa bajo la apariencia de un joven pastor que le reveló que se encontraba efectivamente en la montañosa y fértil Ítaca. A pesar del júbilo, el precavido guerrero ocultó su nombre inventando una historia sobre un supuesto origen cretense, lo que provocó la sonrisa de la deidad, quien manifestó su verdadera forma y lo alabó por su astucia, advirtiéndole que debía actuar con cautela ante la presencia de los soberbios pretendientes que ocupaban su hogar. Tras ocultar los tesoros en lo profundo de la cueva de las ninfas y sellar la entrada, ambos planearon la venganza bajo la sombra del olivo, momento en que la diosa transformó la apariencia del héroe en la de un anciano mendigo de piel marchita, cabellos canos y vestiduras raídas, para que nadie, ni siquiera su esposa o su hijo, pudiera reconocerlo. Finalmente, Atenea le instruyó para que buscara primero al leal porquerizo que custodiaba sus rebaños cerca de la roca Coraz.
mientras ella partía hacia Esparta para traer de vuelta al joven Telémaco, quien buscaba noticias de su padre en tierras lejanas. El viajero, transformado, avanzó por senderos escarpados y bosques sombríos hasta alcanzar la rústica morada de Eumeo, un servidor de lealtad inquebrantable, que había construido con sus propias manos un sólido recinto de piedra y roble para custodiar las piaras de su señor ausente. Al aproximarse a la entrada, 4 feroces mastines se lanzaron contra el recién llegado con fauces abiertas, obligando al prudente navegante a soltar su bastón y sentarse en el suelo para evitar el ataque, hasta que el porquerizo, dejando caer el cuero que labraba, acudió presuroso a espantarlos con piedras y voces de mando. Conmovido por la fragilidad del desconocido, el fiel criado lo invitó a pasar bajo su techo, lamentando la posible desgracia que pudo ocurrir en su puerta, pues ya sufría bastante alimentando rebaños para los impíos pretendientes, mientras sospechaba que su amado soberano vagaba en la indigencia o descansaba ya en las sombras de la muerte. Tras acomodarlo sobre un lecho de juncos cubierto con una suave piel de cabra montés, el anfitrión sacrificó 2 cerdos y preparó una cena humilde pero generosa, acompañada de vino dulce, mientras explicaba con amargura cómo la riqueza de su antiguo amo, que superaba a la de cualquier monarca vecino, era ahora devorada por hombres sin escrúpulos que celebraban banquetes diarios ignorando la justicia divina. El supuesto mendigo, tras saciar su hambre, intentó consolar al pastor, jurando solemnemente que el regreso del rey era inminente y que antes de que terminara el mes, los opresores pagarían sus ofensas. Pero el descreído criado, abrumado por años de falsos rumores traídos por otros vagabundos, rechazó la apuesta y prefirió desviar la conversación hacia las desdichas que también acechaban al joven Telémaco en su viaje a Pilos. Ante la curiosidad del anfitrión, el astuto guerrero relató una elaborada historia ficticia donde se presentaba como un valiente soldado de Creta, hijo de Castor y Lácides, que tras combatir en Troya y sufrir naufragios en Egipto y Libia, terminó esclavizado por piratas antes de escapar en las costas de Ítaca, gracias a la ayuda de los dioses. La noche cayó acompañada de una tormenta feroz y vientos helados, momento en que el huésped, mediante una ingeniosa anécdota sobre una emboscada en los muros de Troya, logró que el generoso porquerizo le cediera un manto grueso para protegerse del frío. Finalmente, mientras el visitante descansaba junto al fuego, el noble servidor se armó con su espada y su lanza para salir a la intemperie y vigilar el ganado bajo el abrigo de las rocas, demostrando una vez más su incansable fidelidad hacia los bienes de su señor. Minerva descendió a las llanuras de Esparta para encontrar al joven Telémaco, quien permanecía insomne y abrumado por la preocupación bajo el pórtico de Menelao, y mediante una visión lo instó a regresar de inmediato a su hogar, antes de que los pretendientes disiparan su herencia o Eurímaco lograra desposar a su madre. La diosa le advirtió sobre una emboscada mortal que sus enemigos habían dispuesto en los estrechos de Ítaca y le aconsejó navegar de noche, manteniéndose alejado de las islas, para luego dirigirse primero a la cabaña del leal porquerizo. Mientras buscaba su embarcación, continuaba hacia la ciudad. Tras recibir magníficos regalos de despedida de manos del rey Menelao y de la bella Helena, quien interpretó el vuelo de un águila con un ganso blanco como un augurio del inminente regreso y venganza de su padre, el príncipe y Pisístrato viajaron hasta Pilos, donde el heredero de Ítaca decidió embarcarse rápidamente para evitar que el anciano Néstor lo demorara con más hospitalidad.
Antes de zarpar, Telémaco acogió a bordo a Teoclímeno, un adivino fugitivo de Argos que imploraba protección, y juntos emprendieron una travesía segura gracias a los vientos favorables enviados por la deidad protectora. Mientras tanto, en la remota cabaña, el jefe de los pastores relataba su propia y triste historial a huésped desconocido, revelando que era hijo de un rey de la isla de Siria y que, siendo apenas un niño, fue secuestrado por unos marineros fenicios con la complicidad de una nodriza infiel, para terminar siendo vendido a Laertes en Ítaca. Eumeo describió también el pesar que consumía el anciano padre del héroe y cómo la muerte de la reina Anticlea había dejado un vacío de amargura en la casa, donde ahora imperaba el desorden de los usurpadores. Al despuntar el alba, la nave del príncipe alcanzó las costas de su patria, y tras presenciar el vuelo de un halcón que el adivino señaló como prueba del poder eterno de su linaje, Telémaco confió a su invitado al cuidado del fiel Pireo y se encaminó a pie por la orilla hacia la morada de su servidor más leal. Amanecía sobre las llanuras cuando el anfitrión de la cabaña y su huésped despertaron los fuegos para preparar el alimento, enviando a los pastores con el ganado. Al poco tiempo, los perros, que suelen ladrar ante los extraños, comenzaron a mover la cola y a saltar con alegría, un gesto que el astuto navegante interpretó de inmediato como la llegada de alguien conocido y querido. No se equivocaba, pues tras el umbral apareció el joven príncipe, provocando que el leal servidor soltara de sus manos el cuenco de vino y se lanzara a su cuello entre sollozos, besándolo como un padre que recibe a un único hijo tras 10 años de ausencia, y lo cree rescatado de la misma muerte. Tras las primeras muestras de afecto y las noticias sobre la persistente castidad y el llanto de la reina en palacio, el joven entró en la morada y con modestia ejemplar rechazó el asiento de honor que el anciano mendigo le ofrecía, prefiriendo un rústico lugar sobre pieles de animales. Mientras compartían las obras del día anterior y vino nuevo, el príncipe se interesó por la identidad del forastero, ante lo cual el porquerizo repitió la historia del náufrago de Creta, poniéndolo bajo su protección. Sin embargo, el heredero confesó con amargura su incapacidad para defender a un suplicante en una casa infestada por la insolencia de los pretendientes, ofreciendo en cambio enviarle ropas, armas y calzado para que pudiera partir con dignidad. Fue entonces cuando el viajero, fingiendo indignación, cuestionó por qué un espíritu tan valiente permitía tales ultrajes sin la ayuda de hermanos o de un pueblo fiel, provocando que el joven explicara la soledad de su estirpe, única rama de una familia perseguida por pares de todas las islas. Urgido por la necesidad de informar a su madre, el príncipe envió al fiel criado hacia la ciudad con el encargo de dar la noticia en secreto, momento en que la diosa Minerva, invisible para el joven, pero reconocida por los perros y por su protegido, se manifestó ante la cabaña y ordenó al héroe revelar su verdadera identidad para planear juntos la venganza. Con un toque de su vara de oro, la deidad transformó los harapos en túnicas imperiales y devolvió al guerrero su vigor juvenil y su majestuosidad, causando tal asombro en su hijo que éste lo tomó por un dios y quiso ofrecerle sacrificios. Entre lágrimas y abrazos, tras convencerlo de que no era más que su padre regresando después de 20 años. Ambos se fundieron en un llanto tan profundo como el de las aves de rapiña a las que les habían arrebatado sus crías, para luego trazar un plan meticuloso. El joven debía regresar a palacio y soportar cualquier insulto que el mendigo recibiera,
mientras ocultaban la verdad incluso a los más allegados, hasta que el signo de la diosa marcara el inicio del combate. Al mismo tiempo, en la ciudad, el regreso de la nave eludiendo la emboscada desató la furia de los pretendientes, quienes, tras un amargo debate liderado por el violento Antíoco y moderado por el prudente Anfínomo, se vieron confrontados por la indignación de la reina antes de que el porquerizo regresara a la seguridad de la selva. Al despuntar la aurora con su luz rosada, el príncipe se calzó las sandalias y, empuñando su lanza, partió hacia la ciudad con el firme propósito de consolar a su madre, no sin antes ordenar al porquerizo que condujera al anciano mendigo al mercado para que buscara allí el sustento de la caridad pública. Mientras, Telémaco era recibido en palacio con los abrazos llorosos de la vieja Euriclea y los besos maternales de Penélope, a quien instó a purificarse y orar mientras él atendía a sus invitados en el consejo. Ulises y Eumeo emprendieron el descenso por el camino rocoso hacia Ítaca. Al llegar a una fuente sagrada labrada en piedra, fueron interceptados por el insolente cabrero Melantio, quien insultó vagamente la apariencia del monarca incógnito e incluso llegó a golpearlo con una patada. El héroe, aunque tentado a matarlo allí mismo, contuvo su rabia como una roca inamovible, permitiendo que fuera el porquerizo quien invocara la justicia divina contra el traidor. Al aproximarse finalmente a las puertas de su propio hogar, un viejo perro llamado Argos, que yacía descuidado sobre el estiércol tras 20 años de espera, reconoció el tono de voz y la presencia de su antiguo amo. Con un último esfuerzo, el animal agitó la cola y bajó las orejas antes de cerrar los ojos para siempre, habiendo cumplido el destino de ver a su señor una vez más. Ya en el interior, el rey, disfrazado, recorrió las mesas de los pretendientes implorando una limosna para probar la condición de sus corazones, encontrando algo de piedad en algunos, pero recibiendo de Antíoco un violento golpe con un taburete que resonó en su espalda sin hacerlo tambalear. Este acto de crueldad extrema, que escandalizó incluso a los otros pretendientes por el temor a que el mendigo fuera un dios oculto, llegó a oídos de la reina, quien, movida por la compasión y por un misterioso presentimiento, mandó llamar al extranjero a su presencia para interrogarlo sobre el paradero de su esposo perdido. La reina Penélope prometió al anciano forastero túnicas decentes y el favor de sus súbditos si sus palabras resultaban ser veraces, ante lo cual el paciente viajero aseguró que sólo la verdad guiaría sus labios, pues compartía con el ausente señor de la casa un destino común de sus sufrimientos marcados por el cielo. El hombre pidió cautela y solicitó que la soberana aguardara hasta el ocaso para escuchar su relato, evitando así la violencia y los agravios de los hombres malvados que infestaban el palacio, para poder conversar en paz junto al fuego cuando el tumulto cesara. Eumeo llevó este mensaje a la reina, quien reconoció la sabiduría y prudencia del invitado al evitar a los insolentes pretendientes, aceptando posponer el encuentro hasta la noche. Antes de partir, el leal porquerizo se acercó a Telémaco para susurrarle su despedida, instándolo con fervor a proteger su propia vida frente a quienes deseaban su muerte. Mientras el joven príncipe le agradecía y le pedía regresar al alba con una víctima para el sacrificio, confiando su seguridad a la protección de los dioses. Tras alimentarse por última vez en los asientos de honor, el servidor abandonó el recinto, mientras los pretendientes se entregaban al baile y al canto, justo cuando el sol comenzaba a declinar, proyectando sus rayos oblicuos sobre el final del día.
un vagabundo de dimensiones gigantescas y espíritu cobarde, conocido entre los suyos como Irus por su oficio de mensajero, se aproximó a las puertas reales con la intención de expulsar al fatigado Ulises mediante insultos y amenazas de violencia. El héroe, manteniendo una mirada firme, denunció la insolencia de quien, siendo también un mendigo, pretendía monopolizar la caridad ajena, advirtiendo que, pese a su vejez, su furia podría teñir el suelo con la sangre del provocador. La disputa verbal atrajo la atención de Antíoco, quien, entre risas, incitó a los pretendientes a convertir el altercado en un espectáculo, ofreciendo como premio al vencedor el derecho exclusivo de alimentarse en el palacio y una suculenta porción de entrañas de cabra. Tras obtener la promesa de neutralidad de los presentes y recibir el apoyo público de Telémaco, el rey se ciñó los lomos revelando unos hombros anchos y una musculatura tan imponente que el propio Irus comenzó a temblar de puro terror, siendo arrastrado por la fuerza al combate bajo la amenaza de ser enviado al tirano Echetus para ser mutilado. En el breve encuentro, Ulises decidió por misericordia no arrebatarle la vida de un solo golpe, optando por una contundente sacudida que destrozó la mandíbula del gigante y lo dejó derribado en el polvo, escupiendo sangre ante la ruidosa alegría de los nobles. Tras arrastrar al vencido hasta los muros exteriores y advertirle que no intentara reinar sobre los pobres, el vencedor regresó al salón, donde fue colmado de falsos honores y alimentos, aprovechando la ocasión para advertir al joven Anfínomo sobre la fragilidad de la fortuna humana y la inminencia de una venganza que bañaría en sangre aquel recinto. Mientras tanto, la diosa Minerva infundió en el ánimo de Penélope el deseo de mostrarse ante los pretendientes para avivar sus esperanzas, y mediante un sueño profundo, realzó su belleza con una gracia divina que deslumbró a todos los presentes al descender ella al gran salón. Con porte majestuoso, la reina reprochó a su hijo haber permitido el maltrato de un huésped bajo su techo y recordó con tristeza el día en que su esposo partió, sugiriendo que el tiempo de su nuevo matrimonio se acercaba para incitar a los pretendientes a entregarle valiosos regalos, desde túnicas bordadas hasta joyas de oro y ámbar. Al caer la noche, las antorchas iluminaron el festín y Ulises, asumiendo la tarea de mantener el fuego, soportó los nuevos escarnios de la sierva Melanto y un segundo ataque de Eurímaco, quien le arrojó un taburete que terminó hiriendo a un copero. La tensión alcanzó tal punto que solo la intervención de Anfínomo logró disolver la asamblea, instando a los pares a realizar las libaciones finales y retirarse a sus hogares, dejando el palacio sumido en un silencio cargado de oscuros presagios. Bajo la vigilancia de la diosa Minerva, Ulises y su hijo pusieron en marcha un plan para retirar las armas del gran salón, ocultándolas en cámaras distantes bajo el pretexto de preservarlas del humo y evitar que, en un arrebato de embriaguez, los pretendientes las usaran para manchar el festín con sangre. Mientras Telémaco se retiraba a descansar, el rey permaneció en el palacio para encontrarse con Penélope, quien descendió en sus aposentos con una belleza realzada por los dioses, para ocupar su sitial de marfil y plata. Antes de que pudieran hablar, la insolente Melanto volvió a atacar al forastero con desprecios, provocando que la reina la reprendiera severamente y ordenara preparar un asiento cómodo para el invitado, ansiosa por escuchar noticias de su esposo perdido. En una conversación cargada de melancolía, el héroe disfrazado tejió un relato ficticio sobre su origen en Creta, describiendo con tal precisión las vestiduras de púrpura y el broche de oro de Ulises que Penélope rompió en un llanto inconsolable
al reconocer la verdad en sus palabras. Para aliviar su pena, el extranjero le aseguró que el retorno del monarca era inminente y que ocurriría antes de que la próxima luna completara su ciclo. La reina, agradecida, ordenó a la anciana Euriclea que lavara los pies del viajero, y fue en ese instante de intimidad cuando la nodriza reconoció una antigua cicatriz en la rodilla del héroe, recuerdo de una cacería de jabalí en el monte Parnaso durante su juventud. El asombro hizo que Euriclea soltara el pie, derramando el agua del caldero, mientras susurraba el nombre de su señor. Pero Ulises, con mano firme, le cubrió la boca para imponerle silencio y evitar que el secreto fuera descubierto antes de la ejecución de su venganza. Finalmente, Penélope, ignorante de la revelación de la anciana, relató un sueño premonitorio sobre un águila que daba muerte a 20 gansos y anunció que el día siguiente celebraría una prueba definitiva e entregaría su mano a aquel pretendiente capaz de tensar el gran arco de Ulises y atravesar con una flecha el ojo de 12 hachas alineadas. Penélope, con el corazón apesadumbrado por el recuerdo de los años de dicha que una vez llenaron aquellos muros, confesó que no veía asomar ningún rayo de alegría en su pecho, pues el pasado solo le servía ahora para alimentar sueños lúgubres y pensamientos de duelo. El noble forastero le instó entonces a no demorar la contienda del arco, asegurándole con firmeza que el verdadero dueño de la casa aparecería para reclamar su victoria, antes de que cualquier pretendiente lograra completar la prueba. La reina admitió encontrar una fuerza reconfortante en las palabras del viajero, pero recordó que, por disposición del cielo, la noche debe entregarse al reposo y el día al trabajo. Por ello, tras ordenar a sus servidoras que prepararan el lecho del invitado, según sus deseos, se retiró a sus habitaciones superiores, seguida por su séquito de doncellas. Una vez allí, la imagen de su esposo volvió a inundar su alma y nuevas lágrimas recorrieron sus mejillas, hasta que la diosa Minerva, compadecida, extendió una sombra de olvido sobre sus sentidos y le otorgó un sueño profundo y reparador. Ulises permanecía recostado en el vestíbulo sobre una cama de pieles humildes, contemplando con el corazón encendido en ira cómo las siervas desleales abandonaban el palacio para entregarse a amores impuros con los pretendientes. Su pecho bramaba como un mastín que protege a sus cachorros, debatiéndose entre acabar con ellas en ese instante o permitirles un último encuentro antes de la gran matanza. No obstante, la razón se impuso al recordar cómo su paciencia lo había salvado antes de las fauces del cíclope, logrando así apaciguar el tumulto de su alma, aunque su cuerpo seguía agitándose inquieto. En ese momento, Minerva descendió de los cielos para infundirle confianza, recordándole que, bajo su propio techo, contaba con el favor divino, su fiel esposa y su valiente heredero, antes de sumergirlo en un sueño reparador que selló sus ojos cansados. Mientras el héroe descansaba, los lamentos de Penélope despertaron la aurora, pues la reina imploraba a Diana que le enviara una muerte súbita antes de verse obligada a traicionar la memoria de su esposo, cuya imagen había visitado sus sueños esa misma noche con una viveza celestial. Ulises, al oír sus quejas, temió que su identidad hubiera sido descubierta y pidió a Jove una señal que confirmara el fin de sus desdichas. El dios respondió con un trueno en un cielo despejado, al tiempo que una servidora que molía grano maldecía a los pretendientes, pidiendo que aquel banquete fuera el último para ellos. Animado por estos augurios, el rey observó cómo Telémaco, vestido con sandalias de oro y portando su lanza,
se interesaba por su bienestar antes de que el palacio se llenara con el ajetreo de las siervas preparando el festín del día. El leal porquerizo Eumeo y el fiel boyero Filesio llegaron con las mejores piezas del ganado, reconociendo este último en el semblante del forastero la majestad de un monarca caído en desgracia, lo que llevó a Ulises a jurarle que antes de que acabara el día vería con sus propios ojos el regreso del soberano y la caída de los usurpadores. Un presagio nefasto, un águila con una paloma entre sus garras, detuvo los planes del asesinato de los pretendientes contra el príncipe, quienes decidieron entregarse al banquete sin sospechar que el final estaba cerca. Durante la comida, el insolente Tésipo arrojó una pata de buey contra Ulises, quien esquivó el golpe con una sonrisa. Mientras Telémaco estallaba en una valiente defensa de su huésped, advirtiendo que su lanza no dudaría en atravesar a quien profanara su hogar. Una extraña locura, enviado por Payas, se apoderó de los comensales, cuyas risas se transformaron en muecas desencajadas, mientras su comida parecía bañada en sangre. Ante tal visión, el vidente Teoclímeno profetizó que una noche universal y una lluvia de muerte estaban a punto de caer sobre ellos. Los pretendientes, cegados por el destino, se burlaron de las visiones del profeta y continuaron con sus mofas hacia el príncipe, sin saber que la diosa ya había dispuesto para ellos un banquete de sombras, donde los festejantes se convertirían en las víctimas. Inspirada por Minerva para poner fin a la audacia de los pretendientes, la prudente Penélope ascendió a la cámara del tesoro y con una llave de bronce y marfil abrió las pesadas puertas que custodiaban el arco de Ulises, un antiguo regalo de Ífito que el rey conservaba en su hogar como un precioso recordatorio de amistad. Al sostener el arma sobre sus rodillas, la reina lloró amargamente antes de descender al salón para proponer el desafío definitivo. Aquel que lograra tensar el arco y atravesar con una flecha 12 anillos de hierro se convertiría en su nuevo esposo. Telémaco, mostrando una madurez que asombró a los presentes, fue el primero en intentar la hazaña y estuvo a punto de lograrlo en su cuarto intento, pero se detuvo ante una señal secreta de su padre y cedió el turno a los demás, quienes fracasaron uno tras otro, a pesar de sus esfuerzos por ablandar el asta con fuego y grasa. Mientras tanto, Ulises salió discretamente del palacio para encontrarse con el porquerizo Eumeo y el boyero Filesio, a quienes reveló su verdadera identidad, mostrándoles la vieja cicatriz de su muslo. Tras un emotivo reencuentro, el monarca les ordenó cerrar todas las salidas y entregarle el arco en el momento oportuno. De vuelta en el festín, ante la indignación y las burlas de los pretendientes, el mendigo solicitó probar su fuerza, petición que fue respaldada firmemente por la reina y su hijo, permitiendo que Eumeo pusiera el arma en manos de su señor. Con la destreza de un músico que afinara una lira, Ulises tensó la cuerda sin esfuerzo, y bajo el estruendo de un trueno enviado por Jove, como presagio de victoria, lanzó una flecha que atravesó limpiamente cada uno de los anillos. Tras demostrar que su antiguo vigor permanecía intacto, el héroe dirigió una mirada cargada de significado a Telémaco, quien, armado con su espada y su lanza, se situó de inmediato al lado de su padre para dar inicio al juicio final. Despojado de sus harapos y revelando una majestuosidad divina, el héroe saltó sobre el umbral con el arco tenso y esparció a sus pies la lluvia de flechas mortales antes de anunciar que el juego verdadero estaba por comenzar. La primera saeta
atravesó la garganta de Antíoco, justo cuando éste alzaba una copa de oro para beber, provocando un estallido de sangre y el caos absoluto entre los presentes, quienes buscaban armas en vano, mientras Ulises les recriminaba sus años de ultraje y desprecio a los dioses. Ante la furia del monarca, Eurímaco intentó suplicar clemencia culpando al caído, pero al ser rechazado con desdén, instó a sus compañeros a luchar y cargó como un león contra su señor, solo para encontrar la muerte con el pecho atravesado. La batalla se intensificó cuando Telémaco abatió a Anfínomo y corrió a buscar armaduras y lanzas para equipar a su padre y a los leales pastores, mientras el traidor Melantio lograba suministrar armas a los pretendientes desde la cámara alta. Minerva, bajo la apariencia de mentor, descendió para infundir valor a Ulises y, tras transformarse en golondrina para observar el combate, desvió las lanzas enemigas, permitiendo que los 4 defensores masacraran sistemáticamente a la muchedumbre. En medio de la carnicería, solo el bardo Femio y el heraldo Medón fueron perdonados por su antigua lealtad, mientras el resto de los usurpadores yacía en el suelo como peces sacados del mar por una red. Una vez concluida la matanza, el rey ordenó a la anciana Euriclea identificar a las siervas infieles, quienes fueron obligadas a limpiar la sangre del palacio antes de ser ejecutadas por Telémaco en el patio. Tras el castigo final al torturado Melantio, Ulises purificó la estancia con azufre y fuego, recibiendo entonces el abrazo lloroso de sus fieles servidoras, cuyas muestras de afecto y lealtad conmovieron al héroe hasta las lágrimas. Euriclea corrió hacia los aposentos de la reina con el corazón desbordante de júbilo para anunciar que Ulises finalmente había regresado y que los pretendientes habían caído bajo su mano. Penélope, despertando de un sueño inusualmente dulce, recibió la noticia con incredulidad, atribuyendo la matanza a la intervención de algún dios antes que a la fuerza de un solo hombre, pues estaba convencida de que su esposo había perecido lejos de Ítaca. Ni siquiera el testimonio de la anciana sobre la cicatriz del jabalí logró disipar sus dudas, por lo que descendió al salón sumida en un mar de vacilaciones, debatiéndose entre lanzarse a sus brazos o interrogar al forastero, que ahora permanecía sentado junto a una columna. Ante el silencio de la reina y los reproches de Telémaco por su aparente frialdad, el héroe ordenó que se preparara un simulacro de fiesta nupcial con música y danza para engañar a quienes pasaran cerca del palacio y ocultar la muerte de los nobles hasta que pudieran ponerse a salvo. Tras un baño purificador y ser embellecido por Minerva con una gracia divina que restauró su juventud, Ulises confrontó la resistencia de su esposa, quien finalmente puso a prueba su identidad, ordenando a la sirvienta que trasladara el lecho nupcial fuera de su alcoba. Al escuchar estas palabras, el rey estalló en una explicación detallada sobre cómo él mismo había construido aquella cama utilizando un olivo vivo como columna principal, un secreto que solo ellos dos compartían y que ninguna fuerza humana podría mover. Vencida por la evidencia, Penélope se deshizo en lágrimas y abrazó a su señor, pidiéndole perdón por su cautela, mientras la diosa retenía el avance de la aurora para prolongar aquel encuentro sagrado. Durante la noche, ambos intercambiaron los relatos de sus largas desdichas. Ella narró el asedio de los pretendientes y el despilfarro de sus bienes, mientras él detalló su travesía desde la tierra de los Cicones, el encuentro con el cíclope, los hechizos de Circe y su descenso a los infiernos, hasta su estancia en la isla de Calipso y su llegada a los Feacios. Antes de que el sueño los venciera, Ulises reveló a su esposa
que el destino aún le exigía un último viaje hacia tierras lejanas para aplacar la ira de Poseidón, según la profecía de Tiresias, pero que al final la paz y una vejez tranquila coronarían sus vidas. Al despuntar el alba, el monarca se vistió con sus armas y tras encomendar a Penélope que permaneciera protegida en sus aposentos ante el posible tumulto de la ciudad, partió junto a su hijo y sus fieles servidores hacia el campo para visitar a su anciano padre, ocultos todos por una densa nube enviada por Minerva. Hermes, el mensajero divino, condujo con su vara de oro las almas de los pretendientes hacia las profundas sombras del Hades, donde avanzaron como una bandada de murciélagos que chillan en la oscuridad hasta alcanzar los prados de Asfodelos, encontrándose allí con las sombras de héroes como Aquiles y Agamenón. Mientras los espectros de los guerreros de Troya conversaban sobre sus destinos y la gloria alcanzada en la muerte, Anfimedonte relató al rey de hombres la astucia de Penélope con su tejido y la terrible venganza de Ulises, provocando que el espíritu de Agamenón alabara la virtud de la reina antes de que la narración regresara al mundo de los vivos. En Ítaca, Ulises llegó a la apartada finca de su padre y tras ordenar a sus seguidores que prepararan un banquete, encontró a Laertes solo en el huerto, consumido por la tristeza y vestido con harapos. Inicialmente, el héroe decidió probarlo ocultando su identidad bajo el nombre de Epérito, pero al ver el dolor desgarrador del anciano ante el recuerdo de su hijo perdido, no pudo contenerse más y se reveló entre besos y abrazos, confirmando quién era mediante la cicatriz de su muslo y el recuento de los árboles que su padre le había regalado en la infancia. El reencuentro se transformó en una celebración en la que el anciano y sus hijos reconocieron con júbilo a su señor, mientras Minerva infundía una nueva majestuosidad en el cuerpo de Laertes. Sin embargo, la paz se vio amenazada cuando la noticia de la matanza se extendió por la ciudad y una multitud armada, liderada por Eupites, el padre de Antinoo, marchó hacia la finca clamando venganza. A pesar de las advertencias de Medón y el sabio Aliterces sobre la justicia divina de los actos de Ulises, los rebeldes buscaron batalla, obligando al pequeño grupo de defensores a armarse y salir al encuentro del enemigo, guiados por Minerva en la forma de mentor. En el choque inicial, Laertes, tras elevar una plegaria, lanzó su lanza y atravesó el casco de Eupites, dándole muerte instantánea. Mientras Ulises y Telémaco se lanzaban contra las filas enemigas con tal ferocidad que habrían acabado con todos si la voz atronadora de la diosa no hubiera detenido el combate. Ante el terror de los pueblos y la señal del rayo de Júpiter que cayó a los pies de la divinidad, Ulises obedeció el mandato de cesar la lucha, permitiendo que Minerva, manteniendo su apariencia amistosa, sellara un pacto de paz eterna y olvido de las ofensas entre el rey y sus súbditos. Entonces, la diosa se detuvo, tembló y se retiró. Descendiente de los dioses, Ulises cesa. ¡Hey, amigos! Hemos llegado al final del fascinante libro La Odisea, escrito por Homero. Así comienza la travesía de Ulises. Este texto forma parte de Project Gutenberg, una biblioteca digital que pone a disposición de todos libros de dominio público. Ten siempre presente que cuando escuchas el audio de un libro o de una historia, por sus palabras y sus líneas, ya no serás la misma persona. Nos encontraremos en otro audio resumen. Un abrazo para ti. ¡Hey! De corazón. Bendiciones.